Estamos aquí en la entrada de Playa Tortuga. Cuando llegáis aquí, toda esta parte de aquí de la derecha es aparcamiento público. Y para entrar tenemos que entrar justo aquí delante donde está este camión, a la derecha. Ahí tiene que haber una barrera bajada, exactamente. Y a esta hora de la tarde yo no espero tener problemas para aparcar. Esta playa pues a mí se me hace bonita, se me hace cómoda para bañarse. Y para volar el dron es espectacular porque hay unas zonas por aquí cercanas muy bonitas. Ya, pero quiero mirar más cerca, aquí mismo. Qué bueno. Chaval, espero que te vaya bien en el vuelo. Me quiero acercar a la playa. Tú lo quieres volar aquí porque está el suelo limpio, ¿no? No. Bueno, pues te dejo aquí. Porque no me quiero ir a la arena todavía. ¿No? No te tengo agobiado, ¿no? De tanto vuelo hoy. Qué bueno. Porque los que vean el vídeo van a disfrutarlo. Me voy para adentro, chaval. Te veo por allá. Bueno, esta es una de las entradas. Podéis entrar por la otra lateral de allí o podéis entrar también por aquel edificio blanco de ahí. Playa Tortuga, la verdad que es muy bonita. Tiene esta opción desde aquí para allá, de aquí para allá y luego de las rocas. Así que tenéis opciones varias. Hasta ahora de la tarde el color del agua no se ve tan bonito como por la mañana, porque ya son cerca de las 6 de la tarde. Pero se ve espectacular, como está la gente metiéndose en el agua. Y como os digo siempre, aquí oleaje, muy raro que haya oleaje. Muy raro. Movido el agua sí, pero oleaje es difícil porque tienen que ser las mujeres que frenan la fuerza del agua. Bueno, pues aquí acaban de bajar de alguna excursión que hayan hecho en algún tour con un catamarán o del ferry, que acaba de llegar el ferry. Es las mujeres. Esto que veis en la orilla no es sargazo, esto es de las plantitas que hay aquí al lado, ya os lo comento muchas veces. El sargazo ya lo conocéis, es lo que veis el vídeo cada día. Esto no es sargazo, no es el sargazo, veis que es como una especie de plancton, planta. Eso está ahí debajo. Bueno, pues así de hermoso se ve el mar. Y lo bueno que tiene es que prácticamente no hay casi gente hoy. Está muy tranquilo de gente. Esta playa también está espectacular. Voy a meterme los pies en la arena y voy a disfrutar el paseo por aquí. Ya veis lo cristalina que es el agua. Pues me está entrando ganas de meterme a bañar, Aquí las mujeres se ve perfectamente, la tenemos ahí enfrente. Con el vuelo de dron lo vais a ver. Y hace un rato estábamos, allí está el hotel ese blanco, el hotel Rio Palace, es ese blanco de la esquina, y estábamos por la parte de atrás en Playa Caracol. Y este trozo de acá, desde allí hasta aquí, es espectacular. Y más cuando es de día, porque se ven los colores del mar preciosos. Por otra parte también me gusta el atardecer cuando ya está oscureciendo por la noche para grabar con el dron. También queda muy bien. Bueno, pues este es mi paseo por aquí andando. No me voy a quejar, ¿a que no? Ahí hay unas rocas que os lo voy a enseñar. También me gusta mucho, esa parte. Y ahí viene mucha gente, se pone entre las rocas, como está el mar tranquilo, y disfruta. Subiendo por acá, esta sería la vista desde esta parte. Ale volando el dron y yo paseándome un poquito para que veáis por lo que podéis hacer si venís aquí. Lo que hace esta gente, agarrarse un trocito de rocas y bañarse por ahí dentro. Toda esta zona de rocas, si os vais hasta allá y os buscáis el rincón que os guste. Aquí viene mucho la gente del pueblo de aquí de Cancún a esta playa, especialmente para ellos también. ¿Veis cómo está el lateral? Espectacular, ¿a que sí? Y luego por aquí está el mar muy bonito para hacer el snorkel, como está ese hombre. Tenéis rocas,
y seguro que ve pececitos por ahí dentro. Y yo observando ir las mujeres, que no es muy grande, desde aquella esquina hasta esa esquina. No sé si son 6 kilómetros, 7 más o menos también. Si giráramos la isla hacia acá, creo que es la misma distancia que lo largo que es la isla, más o menos. Bueno, pues me voy para otra parte del muelle. Voy a pasarme para allá, voy a parar un poco. Pues aquí vuelvo otra vez a andar por aquí, por la orilla, y disfrutando de la playa. Qué bonita se ve por allá, tortugas, espectacular se ve, que sí. Aquí apetece quitarse, dejar las cosas en la orilla y ponerse dentro del agua. Voy a parar un momento, voy a subir un poco. Siempre que puedo os adelanto algo en el grupo de Facebook de Paco Rivera Maya. Me voy a hacer un pequeño vídeo hablándole a la cámara diciendo que estoy aquí. Y que mañana, pues o pasado mañana, os voy a subir el vídeo. Y para que veáis lo espectacular que está el lugar. Bueno, pues ya acabo de grabar el vídeo para el grupo de Paco Rivera Maya. Me voy a la otra parte del muelle para darlo a conocer. Otra de las cosas que podéis hacer es iros aquí al muelle y ver el ambiente de las dos playas desde la izquierda y la derecha. Me voy a pasar un poco por acá, paseando por aquí un poquito. Sí, Juanita y su amiga se van para allí, para la roca, para conocerlo, porque han estado por aquí paseando. Esto es para que te tires de ahí haciendo puenting. Ahí te subes y te tiras para aquí, que caes al lado del agua. Es impresionante cuando ves caer a alguien. Y la música, que voy a tener que parar por la música, que cada vez que vengo aquí, cada vez ya se nos fue, pues de este mundo se nos fue, pero te tengo aquí como si estuvieras conmigo. Francisco Orías, me hiciste de apreciarte un montón. Qué pena que se nos fuera, porque eres una grandísima persona. Estuvimos aquí en los primeros años contigo y nos hacía sentir Cancún como si fuera parte de nuestra casa. Bueno, pues así se ve este muelle desde esta parte. Se acaba de ir el ferry hace un momentito y se ve espectacular el lugar, ¿a que sí? Por aquí entra y sale la gente para el ferry y esto es donde tienen que esperar. Desde aquí también salen a ir las mujeres, pero donde más salen los ferries para ir las mujeres es de Puerto, no de Puerto Cancún, sino de Puerto Juárez. Ese puerto está a la izquierda, ahora lo voy a enfocar. Puerto Juárez, si no me equivoco, está por aquella zona de allá, justo por allá. Pero bueno, vamos a seguir paseando por aquí, por esta parte, y vamos a grabar como si estuvierais acompañándome, andando un poquito. Quiero ahorrar batería para... Si más tarde hay... para el atardecer. Ok, pues lo que podemos hacer es ponerlo a cargar, lo que quede, y ya nos vamos. Ahorita tengo 45%. Lo ponemos a cargar ahora en el carro. Otra cosa, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo lo has visto? ¿Bien? ¿Se ve precioso? Sí, voy a contestar una llamada. Ok, yo me voy a andar y ahora vengo. Me voy a andar por aquí un ratito porque esta parte de Playa Tortugas, pues a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, aparte tenemos la zona de juegos allí, que una vez Alex, cuando era un poquito más pequeña, pues le daba por jugar ahí y me pedía: papá, cágamelo, quiero divertirme. En aquellos tiempos pues no era fácil porque el presupuesto era muy justo. Y sí, pues se fue, se montó y se lo pasó muy bien. Y lo estáis por ahí, está grabado en algún vídeo. Y como os decía antes, esta playa cambia. Mira, no hay nada ahora. Vienes otro día, está lleno de hamacas, de sitios que la gente se sienta con sillas. Ahora lo recoge y aparte hoy ha sido el día lluvioso y como que se fue la gente. Pero todas esas mesas que veis ahí, todo eso se extiende por aquí y se llena de gente. Aquí no hay gente casi bañándose. Sin embargo, en la otra zona sí.
Pero como veis la tarde, espectacular, nada que ver con lo que me decía el tiempo. Me decía que iba a estar toda la tarde lloviendo, pero lloviendo fuerte. Y ya veis cómo cambió para bien. Seguramente cuando vayamos de vuelta para la playa nos vamos a encontrar muchos sitios pues encharcados, pero aquí no, aquí está espectacular. Aquí hay otro pequeño muelle y esta es la zona de juegos. Podéis seguir paseando por aquí para adelante y disfrutarlo. Y aquí te paras donde quieres y el color del mar está precioso. Me estoy poniendo aquí arriba porque tengo una distancia más alta y me encanta. Ya veis qué bonito que está.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Bueno, pues por esta zona también me quiero mojar los pies. Qué bueno que está esto. Ahí hay dos personas jugando. Ahora no les cobran, claro, y se llegan hasta allí, hasta la colchoneta y se ponen a divertirse. Pero durante el día lo colocas un poquito mejor
Y aquí está la caseta de cobro, por aquí al lado. Y se convierte en una atracción para ti. Pues esto que veis aquí, os repito, no es sargazo. Mira, aquí el único sargazo que hay entre todo esto es esto que veis aquí. Esto es el sargazo. Todo lo demás no tiene nada que ver con sargazo. Pues yo creo que ya me voy a volver para donde estaba Alex. Y este es nuestro ratito de playa aquí en Playa Tortugas. Os lo digo el nombre, lo repito, para que no se olvide, por si cuando venís de vacaciones queréis venir. Si agarráis el transporte público, muy fácil de llegar. Pagáis el bus y le decís en qué parada os queréis bajar, le decís Playa Tortugas, y el conductor, si se lo recordáis, os va a decir que ahí está la parada. Os hablo siempre del bus porque los taxis aquí en Cancún la verdad es que están un poquito altos de precio. Y si no, pues como yo he hecho con el carro, si tenéis suerte, hay aparcamiento, metéis y podéis disfrutar todo el rato que queráis. Bueno, voy a parar hasta llegar hasta donde está Alex. Pues ya nos vamos de aquí de la playa. Ahí nos están hablando, creo que han hecho fotografías espectaculares también. Qué bueno. Les voy a preguntar qué le ha parecido esta playa aquí. Juanita, ¿qué os ha parecido la playa? ¿Os gusta el lugar? Buenísimo. Sí, Precioso. Recomendable. Sí, totalmente, 100%. Qué bueno. Está enseñando las fotos del dron. Espectaculares. Increíbles. Que cuando ya conozcas cómo se ve por arriba vas a decir, ahí hemos estado. Claro, claro, eso es lo que yo quiero ver. Ya podemos ir tachando playas por abajo. Mira, este hotel, el que tiene el cuadrado, es este de aquí. El río. Para que te hagas una idea cuando mires. Y luego tienes aquel otro de allá a la izquierda, que es aquel del río Palace ese que hemos hablado, que tiene como un modelo de edificación europeo. Es muy bonito. Este, mira. Y ahí detrás hemos estado antes, en la playa Caracol. Playa Caracol. Es Hemos donde estado detrás de bañamos. aquel hotel. Ese es ese. Parece la Casa Carbonell de Alicante, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Ahí hay un edificio en Alicante, la Casa Carbonell, que es de Cuando venimos de vacaciones nos gusta comparar las cosas con lo que tenemos en España. Bueno, de las pocas cosas que puedo comparar, la verdad. Por lo demás, ya ves, la tarde como es. Al cabo de las huertas en Alicante también, digo, Y Alex quiere guardar un poco de batería porque dice que quiere grabar el atardecer. Pero vamos. Vámonos. ¿Dónde lo grabamos ese atardecer? Pues allá en la isla después. En la isla. Sí. ¿No? Si quieres nos vamos para la isla y grabamos allí. Y ya le enseñamos la isla. ¿A dónde quieres ir? Es que mi plan era que en el atardecer estuviéramos en la isla. Pues ahora llegamos al atardecer a la isla. ¿Qué hora te crees que es? Las 6:22 6:22. ¿Y a qué hora te crees que anochece? Dentro de una hora a las 7. y media. ¿Y no querías ir al sitio ese de...? Sí, pero creo que se puede ir de noche. Bueno. Bueno, vamos para el carro. Bueno, pues nos vamos para la isla. Ahí el chavalote quiere grabar con el dron el atardecer. Y qué mejor lugar para relajarse, tomarse un helado, un cafetito con algo. Y vamos a hacer el cambio de sentido porque por aquí iríamos a la ciudad. Un poquito más adelante, detrás de ese hotel está Playa Langosta. Pero ya hemos tenido 4 playas hoy. Así que el atardecer, que es lo más bonito, lo vamos a grabar. A ver, que soy yo el que mira. Estoy grabando este hermoso atardecer que vamos a tener, porque fijaros los colores del sol y encima está como nublado, ¿sabéis? Está espectacular. Ojalá cuando nos grabe luego Alex esté un poquito despejado, porque también puede pasar que se ponga nublado y no se vea un atardecer hermoso. Pero si fuera ahora el atardecer, qué bonito. Mira qué bonito se ven estos departamentos, me encantan. Yo no sé cómo lo hicieron, pero la verdad que son espectaculares para la vista. ¿Te imaginas tener un departamento de estos de la izquierda, con vistas al mar o vistas a la laguna? Buenísimo. Porque la laguna la tenemos aquí a la derecha. Pues seguimos paseando por aquí, por el paseo, y ya se ve la noria. Total, que estamos a 2 minutos o menos de llegar a la isla, y vamos a aparcar donde os comenté pueden hacer unas horitas ese aparcamiento y nos vamos a pasear por el centro comercial La Isla, que siempre os recomiendo que para terminar la tarde
la zona hotelera, o ahí o en Puerto Cancún también, es otro sitio excelente. Puerto Cancún también me gusta y me encanta el lugar. Pero como ya vamos de salida hacia casa, pues nos vamos a parar ahí. Porque grabar el atardecer ahí es precioso, no, lo que sigue. Estamos en la entrada del aparcamiento de aquí, de la isla. Y como veis, las 3 primeras horas 20 pesos, es un regalito. La máquina no funciona bien, nos lo va a dar con la mano. Y la tarifa máxima por día 70 pesos. El aparcamiento tiene varios niveles. Y cuando sales, pues en una de esas máquinas lo pagáis. Esa que pone pague aquí, pues ahí vamos a pagar, que no se cabre. Y vamos aquí arriba o vamos abajo, una de dos. Yo voy ahí arriba. Estamos en el centro comercial de la isla por un... Oye, chaval, me voy a lavar los pies, que mira cómo los tengo de arena. Qué bueno tener estas duchas aquí. Porque de mojarme los pies en el agua, me los puedo limpiar un poquito, qué bueno. Qué gusto pasa ahora andar sin arena. Bueno, ¿qué te está pareciendo el paseo por el centro comercial? Juanita, Juanita, ¿qué te está pareciendo? Muy bien. Aún no hemos ido a las zonas más bonitas. Y luego la espectacularidad, lo espectacular que está la laguna con el atardecer. Eso lo vas a ver en breve. Este es el acuario donde te enseñado antes los delfines, chaval. Qué bueno. Oye, Alex, si nos vuelas con el dron, ¿puedes grabar por aquí los delfines un poquito? Sí, eso es lo que le dije a Juanita. Ah, yo no lo escuché, estaba aquí con el teléfono, que me están llamando. Hashtag papá luchón. Papá luchón, qué bueno. Bueno, pues aquí el acuario. Mira, vamos a ver el acuario, porque hay unos pececitos ahí, hay un acuario ahí precioso. Esto me recuerda un poquito a Venecia, pero muy poquito, nada que ver. A la Venecia de Las Vegas. De 50 metros nada más. Sí, me recuerda un poquito a la Venecia de Las Vegas, por decir algo. De Las Vegas. Sí, porque en Venecia de Las Vegas es algo así parecido a esto. Y aquí llega la laguna, por esta parte. Me gusta la casa colgante de ahí. Ah, yo pensé que le decías corinotía. Y aquí tenéis, pues lo que os digo siempre, no os perdáis este acuario, aunque sea pequeñito, pero tiene algún que otro pez, por ahí el pez cofre, que no sé si está por la parte de arriba, no se va a ver. Es que los más grandes se van a veces para arriba y no se ven, que no se esconden. Oye, pez globo. Es que el pez globo está ahí detrás, escondido, ese grandote de allí. Está tímido. Sí, pero se ve bonito, así más o menos es un arrecife de verdad, cuando está vivo, claro. Cuando muere, ¿no? Y ahí está el pez globo, o el pez cofre, mejor dicho. Ese pez globo no se... Bueno. ¿Sabes que los peces son... Ese pez de allí es espectacular, ese de ahí arriba, Juanita. Ay, qué bonito. Lo que pasa es que está escondido. Sí. Ay, es que ha salido por allí. Mira que sale por ahí. Ha salido así, Sí. Ese es el mismo pez, pero más pequeñito, que es el más grande. Una corvina, ¿qué es? Estamos acercando a la zona donde podemos ver la laguna aquí delante, ¿ves? Lo que pasa es que como está el día tan feo, no vamos a poder ocultarse el sol. Vamos allí. Y esta zona de acá pues está llena de restaurantes, donde comer y pasear. Lugares para hacerte fotos imprescindibles cuando vienes aquí a la zona hotelera. Y hoy no vamos a poder ocultarse el sol porque ya lo veis, el horizonte está lleno de nubes, el sol está ahí ya detrás de las nubes, pero bueno, a lo mejor sacamos alguna que otra buena foto. Bueno. Oye, sí, cierto, la lengua es particular. Está espectacular la tarde, Vaya como se ve la laguna, chaval. ¿Te gusta esta laguna? Pues no te asomes mucho, que sale por aquí los cocodrilos, se asoman. Eso me está diciendo. Le dicen a la gente que no pongan las piernas para abajo, pero es raro que haya ninguno por aquí. Por aquí es muy raro, estaría más por otras zonas. Pero qué espectacular se ve la laguna, totalmente tranquila. Para hacerse una foto aquí, Bueno, pues dentro de poco va a atravesar un puente, la laguna, hacia la ciudad de Cancún por aquí, no sé qué zona exactamente.
Y eso va a recortar mucho paso a la hora de dar la vuelta. ¿Qué le pasó? Estaba grabando un vídeo, no le daba a grabar. Iba hablando todo el rato y no he grabado nada. Pues no pasa nada, ¿tienes para repetir? Sí, sí. Ha ido ahora Alex. A mí me pasa también. Dile lo de los cocodrilos que se te... Esta es la visión que tenemos de este paseo por el muelle de la laguna, que esta tarde está espectacular. Aunque la última vez que vinimos aquí, la puesta de sol sí que era espectacular. Lo espectacular no, lo siguiente. ¿Y dónde comer? Pues a mí me gustó comer aquí, por ejemplo. No, el Mr. Papa este no, perdona. En el siguiente, en ese de esta esquina. Aquí es comida mexicana, me encantó. Aquí no he comido, ni en el hostel este tampoco. Estoy mirando, aquí viene Alex, está haciendo fotografías por ahí. Y bueno, esta es otra entrada que tenéis, aquí en la zona de la laguna. Esta es la principal. Buenas tardes. Y aquí es donde nosotros hemos comido ya varias veces y nos ha gustado la comida. Aquí es donde te vienen los meseros a veces haciendo equilibrio con las bebidas en la cabeza, como este mesero que tenemos ahí. Mírale cómo viene, qué bueno. Como para darle un susto, ¿eh? Qué bueno. Y a veces viene con 4 arriba, no con 1 y con 2, con 4. Qué bueno. Qué bueno. Pues aquí comida mexicana, rica y además buen sentido del humor. No es caro, tampoco es muy barato, eso de verdad. Precio más o menos de mercado. Y aquí pescado, aquí si te gusta el pescado, pues en este otro restaurante tiene buen pescado. Y los yates que puedes rentar para darte una vuelta a la laguna. Y los columpios para hacerte las fotos de recuerdo. Como esos de ahí, los de la otra entrada también. Y aquí el saxofonista preparándose para tocar un ratito. Bueno, vive la isla, así se llama el recordatorio. También antes tenían letras de Cancún, pero ya no las veo por aquí, estarán por otra zona. ¿Y cómo veis esto? ¿Os gusta? ¿A qué es espectacular venir aquí a aparcar el carro y darte una vuelta por aquí? Consumas o no consumas, te vas a sentir a gusto. No tienes por qué gastar un dineral si no quieres. Solamente sentir que estás por aquí paseando. Aquí es un lugar espectacular para hacerse fotos. Yo creo que me voy a hacer alguna foto que otra. Aquí está. Bueno, pues un lugar espectacular para hacerse una foto con la Catrina que tenemos aquí en la isla. Qué bueno. Si fuera hombre sospecharía, pero no. Y hombre tenemos aquí, pareja. Aquí está Alex haciéndole fotos. Qué bueno que está esto. Pues el sol se está ocultando, no va a poder volar el dron con un atardecer hermoso, como decíamos antes. Pero esperemos que os guste. Bueno, pues el chavalote se acaba de preparar el dron. A ver si tenemos suerte, porque el sol se está muy nublado todo, ya lo veis, pero hay un trocito que a lo mejor puede hacer buenas fotos, a lo mejor tenemos suerte. Qué bueno. Pues ya va a salir. Había un vuelo de dron por aquí también volando hace un momento, pero bueno, hay que tener un poco de precaución cuando hay otro dron por la zona. ¿Quieres que te haga una foto rápido? Sí, claro. Y antes tú que tú también salgas. Vamos a ver si nos hacemos aquí una foto en este lugar.
a poner el dron ahí arriba y nos vamos a hacer la foto para acá. Te acabo de saludar y ya se nos va por allí. Pues qué bueno. Espero que os guste el vuelo. Va toda pastilla el chaval. Bueno, pues espero que aproveches la batería que te queda.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Mira qué perrito más chulo. Oye, que hace falta tomar algo, ¿no? Que estamos deshidratados, ¿verdad que sí? A ver si viene ese mesero haciendo equilibrio a nuestra mesa también. Mira, está enseñándole cómo se ve el dron. ¿Cómo se ve? Más o menos. Más o menos, ¿no? Pero se ve, claro, se ve allí. Lo tienes allí, ¿no? Lo tienes allí. Es que la tarde es relajante, Lo tengo espectacular. en el espacio. Qué bueno. Y ahí tenemos el saxofonista tocando. Vamos al mesero sirviendo. Mira, mira, esto es lo que te decía. Pero este es otro, ¿eh? Es que aquí todos tienen equilibrio, todos los meseros. Mira, mira, qué bueno. Son vuestros cócteles. Ay, qué bueno este hombre. Todos los días haces equilibrio, ¿no? Ahí le tienes que agarrar el último, ¿eh? Le tienes que agarrar el de arriba con mucho cuidado. Qué bueno. A ver, Juanita, quítale el siguiente. Qué bueno. Y el siguiente es tuyo, Adriana. Gracias. Oye, ¿tienes cócteles que no tengan alcohol? Muchísimas gracias. Mira, se me ha caído el teléfono. Palote aquí que nos acaba de hacer una foto. Aquí disfrutamos. Oye, cómo huele su alcohol, ¿eh? Os vais a poner contentitas. No, está bueno. Aquí tenemos el dron que lo pasea como si fuera su juguete. Qué bueno. Chavalote, qué bueno es eso. La principio tenía... Pues ya veis, no hemos podido grabar el atardecer porque hay mucha nube, pero con los demás espero que os guste el vuelo de dron de Alex. Ahí os lo pongo. Qué bueno. Felicitarme a Alex. Que Alex, a que te gusta que te feliciten si de verdad les gusta. Me gustó mucho el comentario que me mandaste. ¿Te acuerdas del nombre de la persona? Ah, lo tengo acá. Es que hubo una persona por ahí que hizo un comentario muy bonito de Alex referente al vuelo de dron del otro día. Especificó muchas cosas que se nota que sí lo vio y dice que lo vio 2 veces. Ajá. Era Nelson Díaz. Nelson Díaz, gracias por el comentario que le diste a Alex. Yo se lo pasé y él está contento de ello, de ese detalle. Bueno, pues vamos a tomarnos una piñada y vamos a disfrutarlo. Una piña colada, mejor dicho. Alex, que aquí tienes el mesero para tu piña. Qué bueno. Este hombre transmite tranquilidad y elegancia a la hora de servir también. Pregunta, ¿no se te ha caído? Sí. ¿Alguna vez se te ha caído, no? Tenía que ser. Pero llevé 2 copas, una charola con 3, otra copa, 3, no sé si... Como si tuve miedo, no sé, porque lo están grabando, estuvo bonito. Pero sentí como que está yendo y la hice así, se cayó uno nomás. Con 3 días ya no lo ponía porque... Te pusiste nervioso, ¿no? Ya hasta que agarre confianza, ya, entonces ya agarras confianza, pues ya estoy otra vez, pero si no... Pero qué bueno que lo hacéis, gracias por ello. Gracias. Bueno, ¿cómo está eso, chaval? Sabe a piña colada. Qué bueno. Ahí va con 4 copas. Ahí lo tienes. Pues este es el ambientito que tenemos aquí bailando, ¿eh? Qué bueno. Y ya el sol por ocultándose con unos colores del cielo
Espectacular, ¿no? Ahí tenemos a Juanita, que está grabando los mariachis. Aquí tenemos los mariachis. ¿Te gustan los mariachis? Cantan. Sí, qué bueno. Y más con un atardecer como este. Vaya atardecer que tenemos por ahí. Pues tocan una cancioncita, se les da propinita y siguen su camino a otro sitio a tocar otra canción. Qué bueno. Qué bueno. Y a mi espalda, detrás mío, mira qué color tenemos por ahí. Qué bonito que sí. Cómo ha cambiado el ambiente, ya se me está acabando la batería, no tengo más baterías. Así con el ambiente nocturno, cómo ha llegado la gente, ha llegado mucha gente. Me recuerda como si fuera un trozo de la Quinta Avenida allí en Playa. Que a medida que se va haciendo de noche, más gente hay, los restaurantes ya lo veis, llenos. Y así se ve la laguna a esta hora ya, prácticamente anochecido, prácticamente. Y espectacular con las luces de los hoteles encendidas, ¿a que sí? Pues nada, aquí seguimos disfrutando y también escuchando a los mariachis que están mesa por mesa cantando. El bebé de atrás que está ahí estaba así. Justo puse a grabar cuando cantan terminan la canción de cantarla. Qué penita, ¿no? Bueno. Y este hombre, qué alegría tiene en el cuerpo, aquí bailando, trayendo las copas. Qué bueno. Qué alegría tiene. A ver quién le quita las copas. Fruto rojo. Aquí le voy a acompañar aquí con la grabación. Qué bueno. Y aquí le quito yo también. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te llamas? Reinaldo. Hola Reinaldo, ¿llevas mucho tiempo aquí de mesero en el restaurante? Sí, más de 7 años. Más de 7 años en la parrilla. ¿Qué tal te sientes aquí? Bien, Cómodo, bien. ¿no? Excelente, bueno. Qué bueno. Muchas gracias. A ti. Paco, pues me refiero que mejor ya está de cuenta que vamos a ver. Dijo, entonces en 3 semanas supongo de acuerdo para vernos. Claro que sí. Aquí el caballero nos va a traer un guacamole y unos taquitos por ahí. Qué bueno. Hasta para recoger, aprovecha la cabeza. Este hombre fue a la escuela, por lo que veo. La cabeza la sabe utilizar. No es, es un poco de ironía, pero qué bueno que la pueda utilizar así. Bueno, ¿qué os está pareciendo el lugar? ¿Os está gustando? A un hombre que le sirve. ¿Y el día cómo estás? El día maravilloso, ¿no? Pues Sí, súper bien. Sí. parece tener un buen recuerdo con este vídeo, ¿eh? Mucho, mucho. Qué bueno. Pues ya veis, la tarde-noche nos viene un olor de cocina aquí dentro que ¿Qué tal de la está? carne cuando la asan, riquísimo. Entra hambre. Huevo de piel. Oye, qué buenas noches. Y lo que hacen los cócteles, ¿eh? No veas qué buenos cócteles lo están poniendo. Mira, mira cómo ríe. Qué bueno. Lo que tiene el calorcito. El chavalote que se nos ha ido de paseo. Que se ha ido de compras, creo. Se ha ido que como una Y los rana. mariachis que siguen animando aquí la tarde. Imagínate que me vuelva el olfato y el gusto así, saliendo todo el zapato. Y aquí sigue con el cóctel, tomando cóctel. ¡Qué bueno! Uy, esto. Hombre, es que Ya está con el cumpleaños feliz. Oye,
cómo están aquí las dos divirtiéndose al lado de la laguna, qué bueno. Qué bueno. Pues qué bueno. Y el chavalote ahí grabándoles para darles recuerdo. Oye, ver tanta felicidad siempre es bueno, ¿no? Se puede decir que son las animadoras de la gente ahora mismo, las que animan un poquito. Se nos fueron los mariachis. Chaval, ¿cómo estás? Muy bien. ¿También te vas a poner a bailar? No, a cantar. ¿A cantar? El vídeo del día de hoy, vamos a despedirlo. Pues que se cuiden mucho, que disfruten y que si se puedan dar una vuelta por aquí, pues es lo mejor. Claro que sí. ¡Viva México! Eso. ¡México! ¡Viva Qué playa! bueno. Y viva Paco y su calor. Pues nada, nos vamos para el carro y camino de playa. Mañana será otro día y el día de hoy pues excelente. De aquí nos vamos, que ya debe de ser las 9 de la noche y lo que llegamos no llegamos a playa las 10. Pero qué buen día. Hemos terminado, pero como veis, en la misma zona hotelera ya está lloviendo. La verdad que hoy hemos tenido suerte con el tema de la lluvia, bastante suerte, porque como veis, nos movemos un poco y llueve. Estamos en un sitio y está bien despejado, qué bueno. Pues nada, ya lo que decía antes, despedimos el vídeo, mañana será otro día. Solamente quería que vierais que a 2 kilómetros de donde estábamos estaba lloviendo. Así que fenomenal el día, no, lo que sigue. Estamos al lado de Playa del Pines ahora. Esta es una letra de Cancún de noche, no hay nadie ahora por la lluvia. Es tremenda la lluvia que tenemos, tremenda. Desde que hemos salido de la zona hotelera, ahora estamos aquí, camino de Playa del Carmen. Pero tremendo el aguacero que está cayendo, no para, al revés. Bueno, pues nada, esperamos llegar muy bien ahí a Playa del Carmen. Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente, mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto.